Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde, 21 de mayo del 2024. Como todos los martes y todos los jueves en punto de las 6, tenemos una cita con ustedes a través de SimiChat por Simi Radio. Y es un gusto de verdad compartir con ustedes, el equipo de psicólogos que somos parte de Simi-SAE, algunos temas que, además de informar, puedan favorecernos en ir elaborando algunas estrategias o herramientas en bien del cuidado de nuestra salud emocional. En esta ocasión y en marco de la gran celebración del Día del Psicólogo, tenemos un tema muy, la verdad, muy importante para todos nosotros, sobre todo porque quisiéramos o vamos hacia allá en nuestra narrativa a enmarcar respecto a qué es este asunto de la psicoterapia, porque todavía no todos tenemos la misma accesibilidad a la psicoterapia. Otra, tenemos muchos prejuicios arraigados en torno a lo que es ir al psicólogo. Estos errores, estas situaciones que nos van de algún modo evitando o poniendo resistencias para acudir a este tipo de servicio, en este programa vamos a tratar en torno a ello, mitos y realidades de la psicoterapia. Y para ello tenemos a dos invitados, dos psicólogos, colegas de Simi-SAE. De verdad que es un gusto estar aquí con ustedes. Montserrat, gracias por haber aceptado la invitación. Y también tenemos aquí a Genaro. En mi mente tiene otro nombre. Y ya lo iba a decir. Pero Genaro, muchísimas gracias, Genaro. Y Montserrat, la verdad es que siempre es un gusto coincidir con ustedes. Dos excelentes colegas, muy preparados, muy aptos, muy capaces para toda esta situación y que sin duda alguna nos irán llevando de la mano en torno a este tema que abordaremos el día de hoy. Para todos los que se están empezando a conectar, para todos los que nos estarán viendo ya en el programa grabado, por favor déjennos sus preguntas, sus comentarios, compartan el programa, denle like y claro, no olviden que estamos las 24 horas durante todo el año al 800-911-3232 a través de WhatsApp o a través de llamada. Visiten nuestra página www.simisae.com.mx y también encontrarán herramientas que van girando en torno a esta situación de promover el cuidado de la salud emocional. Montserrat, empezamos contigo. Muchas gracias de verdad nuevamente por aceptar. Genaro igualmente. Y vamos allá un poco ya con el tema, porque quisiéramos ganarle tiempo al tiempo. Cuando hablamos, Montserrat, y bueno, y recibimos tu saludo de psicoterapia, Genaro, cuando hablamos de psicoterapia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es esta gran palabra, realidad a la que nos estamos refiriendo? ¿Qué es la psicoterapia? Bueno, pues primero muchísimas gracias por invitarme. También es un gran honor siempre poder compartir espacio con todos los colegas que me ha tocado compartir acá. Siempre es maravilloso poder aportar un poquito a este espacio que me parece bien importante, ¿no? Y creo que además es una pregunta muy importante precisamente y compleja a la vez, ¿no? Voy a tratar un poquito de hacerlo chiquito, pero a grandes rasgos o en términos generales, la psicoterapia es un proceso o tratamiento colaborativo entre un individuo que pudiésemos llamar usuario, paciente, cliente, consultante y el psicoterapeuta, ¿no? Pues se basa en un diálogo, requiere precisamente de este intercambio, ¿no? De esta comunicación y tiene como objetivo ayudar a la persona, que es el consultante o el paciente, a comprender y resolver problemas
mayormente de índole psicológica, ¿no? Emocionales, conductuales, vaya, todo lo que tenga esta implicación en torno a lo que es psicológico, ¿no? A través de diferentes enfoques, técnicas, corrientes, ¿no? Pero siempre con el mismo objetivo, que para mí sería alcanzar el bienestar para el consultante y promover, incluso prevenir situaciones de riesgo para el mismo, ¿no? No sé si de repente quisieran agregar algo más, pero para mí la psicoterapia a grandes rasgos sería esto. Claro, Genaro, sumar algo más de lo que ha comentado respecto a la psicoterapia, porque también ahorita que escuchaba a Montserrat sobre este acercamiento, que no es una definición obviamente de enciclopedia y nada, sino que parte incluso de la misma abstracción que ha hecho de su experiencia clínica en la práctica clínica. Desde esa perspectiva, Genaro, para ti, ¿qué sería la psicoterapia? Y en términos también, como lo ha hecho Montserrat, que lo pudiera entender, por ejemplo, la población en general, porque de pronto hay sesgos o errores respecto a lo que yo, que no entiendo nada de estos rollos de psicología o de psicoterapia, pudiera a lo mejor estar entendiendo de lo que se trata. Ok, mira, yo lo resumiría en una sola frase, o sea, si me pidieran resumirlo en una sola frase, yo diría, es un proceso colaborativo, como decía Monse, ¿no? Entre dos personas para resolver un problema, ¿no? Y generalmente este problema, la definición de problema es un obstáculo para conseguir un objetivo. Entonces, yo lo pensaría como es un proceso colaborativo donde vamos a resolver un problema que impide que el individuo alcance bienestar emocional específicamente, ¿no? Y entonces este problema tiene que ver con cuestiones emocionales, ¿no? Es decir, cómo me siento, tiene que ver con mis pensamientos, qué pensamientos tengo, tiene que ver con las conductas, qué conductas tengo, qué conductas están impidiendo que yo alcance ese bienestar, ¿no? Y entonces en esa idea, pues lo que tengo que buscar o la colaboración que yo busco, porque pensando un poquito en toda esta cuestión de los mitos, ¿no? Uno que hay, pues es esta parte de, ¿para qué hablo con el psicólogo si es más fácil hablar con mi vecina, con mi hermana, con mi mamá, ¿no? Y que sí es muy útil esa parte, o sea, sí es muy bueno que platiques con otras personas, pero ¿cuál va a ser la diferencia entre el psicólogo y ellos? Pues que el psicólogo se va a enfocar específicamente en el objetivo que tienes, en ayudarte a descubrir cómo estos pensamientos, cómo estos comportamientos, cómo estas emociones interactúan o están influyendo en que este problema se presente, en que este problema se haga más grande o en que este problema no lo puedas resolver, ¿no? Y entonces es ahí donde entra la parte profesional. Un mismo problema, mi vecina, mi mamá, mi hermana, mi prima lo van a ver de una forma distinta y a lo mejor la perspectiva que el psicólogo tiene es muy parecida. La diferencia es que el psicólogo, esta visión profesional, se va a enfocar en estos aspectos específicos, ¿no? Lo que pienso, lo que siento, lo que hago y cómo esto influye en el problema. Algo que no hace mi mamá y mi vecina, ¿no? Ellos me cuentan lo que creen, lo que piensan, lo que observan, a lo mejor de la situación, pero el psicólogo o el terapeuta con esta preparación se va a enfocar en estos puntos específicos y va a tratar de alcanzar un objetivo específico. Cuando yo hablo con mi mamá, pues literalmente hablo solamente para pues desahogarme, ¿no? La diferencia con la terapia es esa. Voy a hablar para hacer algo que resuelva ese problema, para trabajar, cambiar algo, modificar algo, identificar algo que me ayude a resolver este problema. Y eso es lo que no sucede en una plática convencional con otra persona. O sea que me están diciendo que no, no es cuestión de echarle ganas y mucha gente está bien. A ver, parto de estos mitos, ¿no? A ver, todo es cuestión de que tú le eches ganas. La verdad, mira, cuánta gente está en la vida bien, entre comillas, sin haber acudido nunca jamás a un psicólogo. ¿Cuál es la necesidad de platicarle mis cosas a una persona que es como tú y como yo? Yo creo que en ocasiones la psicología o la psicoterapia, hablando desde ese enfoque, porque a lo mejor hay una confusión respecto a que todos los psicólogos se dedican a la terapia y en efecto, ¿no? El ejercicio de la psicología, pues es muy amplio. Pero dentro de este mito de echarle ganas, de mucha gente está bien sin ir a terapia, también está otro mito que de pronto es que van a terapia únicamente los que están locos, los que están trastornados, los que son débiles,
los que no tienen la suficiente voluntad para salir de una crisis. ¿Qué opinar de esto? Ahora vamos con Genaro y luego, por favor, Monse, nos sumas en esto. Nos vamos a ir turnando. Fíjate, esto me parece muy interesante, este punto de a terapia solo van los locos, ¿no? Recordaba un poquito, hacía memoria hace algunos años, tenía una paciente y decía que ella llegó, cuando llegó literalmente a consulta es que estoy loca, mi familia me dice que estoy loca y por eso vengo a terapia, ¿no? Porque estoy loca. Como un poquito atrás de este mito, ¿no? Cuando empezamos a trabajar un poquito en la terapia, número uno, pues evaluamos cuál era su definición de locura, ¿no? De loca. Número dos, pues, le quitamos un poquito el miedo, ese estigma, ¿no? Y entonces a mí me gustaría cambiar un poquito esa idea. En realidad la terapia no van los locos. Si pensamos que en terapia o que la terapia es un proceso de resolución de problemas, entonces a terapia van las personas que tienen problemas. Entonces, esto significa que cualquier persona es candidata a ir a terapia porque cualquier persona tiene un problema, ¿no? La diferencia es que a veces pues tenemos perfectamente bien identificado el problema y tenemos las estrategias suficientes. Hay problemas donde no tengo la estrategia suficiente. Y si me voy un poquito más a esta idea de que locura es hacer las mismas cosas una y otra vez, entonces ahí tengo un indicio que me ayuda a saber cuando yo necesito ir a terapia, ¿no? Cuando yo estoy haciendo las mismas cosas y no puedo resolver un problema. Hay un problema que no sé cómo resolver, ya intenté. Generalmente en estos intentos que hace la gente es porque ya hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Y se sigue repitiendo. Entonces, con esa perspectiva, pues sí, es momento de que yo vaya a terapia porque tengo este problema, no sé cómo resolverlo. La única estrategia o las únicas dos estrategias que tengo no me han servido, no me han ayudado, ya no se me ocurre otra, ya no conozco otra, ya mis emociones ya están desbordadas, mis pensamientos no me ayudan, mis comportamientos no sé qué otra cosa hacer, entonces requiero de alguien más que me ayude a resolver este problema, ¿no? Entonces, yo lo pensaría de esa manera. Si consideramos que la terapia es para resolver problemas, entonces cualquier persona que tenga un problema puede acudir a terapia. Monse, ¿y qué sumar a esto? Porque ahorita antes de yo hacer otra pregunta, porque ahorita que él estaba, Genaro, aportándonos esto, me vinieron otras dos preguntas, pero antes de sobreponerlas, ¿qué sumar a esto que ha dicho desde el estigma, desde el prejuicio, desde el problema? Y ahorita encaminaré el asunto hacia allá. ¿Qué sumar al respecto, Monse? Muchísimas gracias. Bueno, creo que es súper acertado esto que nos comparte Genaro, ¿no? Evidentemente, todos atravesamos problemas, por supuesto, todos entonces tendríamos o podríamos ser en algún punto candidatos para poder acudir a psicoterapia, ¿no? Es verdad que este es uno de los mitos más comunes con los que yo creo que nos hemos encontrado todos nosotros en algún momento en consulta, ¿no? Es que yo no venía porque no creo en el psicólogo, es algo que también nos dicen mucho, ¿no? Porque es que yo no estoy loco, no estoy loca, yo no lo necesito. Por ahí decías algo así como, no soy débil, ¿no? No somos débiles. Entonces, yo creo que también desestigmatizar esa idea de que muchas veces nos han enseñado socialmente esta idea de que tenemos que ser inquebrantables, de que todo tenemos que poder hacerlo, pero solitos, como sin ayuda, ¿no? Como si de repente pedir ayuda fuera precisamente esta señal de debilidad. Y yo quiero más bien invitarles a pensar o a pensarlo desde otra perspectiva, que es precisamente, ¿no? No es una cuestión, por ahí decíamos, de echarle ganas, ¿no? Muchas veces va a implicar, híjole, toda una problemática, ¿no? Que puede ser tanto de factores internos como externos, y incluso cuando abordamos los factores externos ya no dependen de mí, se sale de mis manos, entonces, ¿cómo le voy a echar ganas en eso que no puedo controlar, ¿no? Claro. Entonces, creo que también es un poquito entender que más allá de ser una señal de debilidad, yo lo vería más bien como un espacio de fortaleza, porque implica también un proceso de autoconocimiento, y no cualquiera está dispuesto a confrontar todas esas partes, incluyendo lo que atañe a mi responsabilidad. En psicoterapia muchas veces abordamos esa parte de la responsabilidad que nos toca a cada uno y de repente se vuelve complicado, ¿no? Entonces yo creo que más bien es al revés. Voy a psicoterapia porque estoy encontrando la fortaleza para poder
empezar este proceso de autoconocimiento que a final de cuentas va a ayudar a mejorar mi estado de salud psicológica, ¿no? Ok, muchas gracias. Oye, pues qué bien han complementado las respuestas, en verdad. Y me surgen, en efecto, algunas cuestiones, porque, por ejemplo, dicen problemas psicológicos que han rebasado las herramientas con las cuales yo había resuelto habitualmente mis problemas en mi habitualidad, en mi día a día. Y la pregunta iba en torno a, bueno, que me surgía hace un momento que también Genaro estaba interviniendo, era, ¿qué es entonces esto psicológico? Digo, porque parece que es un constructo, algo muy abstracto, lo psicológico. ¿Qué es lo psicológico que requiere atención, que tiene malestar, luego entonces busca bienestar? O sea, ¿qué es eso psicológico y por qué? Porque ambos coincidían en que ir a psicoterapia es un proceso, bueno, de reconocer que se tiene una necesidad a trabajar a través del proceso y todo lo que comentan. Pero, ¿qué es eso psicológico? Separado de todo, lo psicológico, ¿qué es? ¿Por qué? Porque los problemas pueden tener diferentes causas. Por ejemplo, el problema económico. Tengo un problema económico porque no tengo trabajo, porque no tengo dinero, porque no puedo mantener a mis hijos, porque no puedo cubrir mis necesidades básicas en el día a día. Ese es un problema económico. ¿Cómo abstraer entonces lo psicológico de eso? En ese sentido, ¿dónde entra aquí la psicología para no caer como en esta dinámica tal vez, en que el psicólogo tiene que decirme lo que tengo que hacer para resolver mi problema o incluso me dará la respuesta a mi problema? Porque incluso pudiera ser otro mito. Voy con el psicólogo para que me diga qué hacer, porque él es el experto. ¿Cómo alinear de manera mayormente objetiva esta visión? Quien guste, ahora sí, quien guste empezar. Monse, yo empecé hace rato. Muchas gracias. Haces unas preguntas bien interesantes y que intento como concretar en medida de lo posible justamente en que se entienda, pero vamos a ver, voy a tratar de dividir en dos partes la respuesta, ¿no? La primera sería esta dimensión psicológica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta parte psicológica en un problema, ¿no? Evidentemente van a haber diferentes modelos, enfoques, perspectivas teóricas, etcétera, que nos van a decir, vaya, que la dimensión psicológica es de acuerdo a ese enfoque, ¿no? Desde el enfoque que específicamente yo trabajo, que es el cognitivo-conductual, pues abordamos la dimensión psicológica como un conjunto de tres cosas importantes dentro de nuestras interacciones, digamos, con el entorno, ¿no? Que sería la parte de mi cognición, o sea, qué pienso respecto a la situación problemática, que muchas veces trae incluso esta parte de rumiación, donde estoy pensando y pensando y pensando y pensando en el problema, ¿no? Y eso no me deja dormir, o hace que coma más, o hace que coma menos, o hace que no puedo salir ya con mi familia o amigos, ¿no? Viene además la dimensión emocional, ¿no? O viene esta otra parte emocional, y las conductas que pueden ser consecuencia de estos pensamientos y estas emociones, que si no tengo una serie de alternativas a estas a lo mejor dos cositas que por ahí decían, ya intenté y no me están funcionando, entonces puede que no las conductas que tenga no sean tan funcionales en torno a ese problema que quiero resolver. Y lo único que va a hacer es que o postergo el problema o lo agravo, o entonces la idea en torno a esta dimensión psicológica es trabajar en esos tres factores. Desde mi enfoque, nuevamente, sería el pensamiento, la emoción y la conducta. Por otro lado, bueno, hablabas de, entonces, el psicólogo me va a decir qué tengo que hacer para solucionar, que también es algo que yo creo que nos llega todos los días, no sé ustedes, colegas, pero a mí sí me llega como todos los días. Entonces dime, ¿qué hago? ¿No? Entonces es algo también bien importante de entender a través de ese espacio. Justamente les compartí hace ratito tras bambalinas en una pequeña conversación que venía recién de un congreso, y en este congreso uno de los ponentes justamente exponía algo súper importante, y yo creo que acá todos lo sabemos, pero es algo que quiero retomar, ¿no? Y que era precisamente él. Nosotros somos, digamos, expertos en el tema de las técnicas, de la teoría, de pero la persona es experta en su vida, ¿no? Entonces, como tal, yo no puedo darte una respuesta de qué tienes que hacer, porque nadie sabe mejor qué tienes que hacer
que tú mismo o tú misma, porque tú eres el experto en tu vida. Entonces, la función del psicólogo no es decirle a las personas qué tiene que hacer, sino nuestra función más bien es de acompañamiento dentro de ese proceso que hablábamos de autodescubrimiento, donde va a haber mucha reflexión, donde no siempre va a ser cómodo, eso también es algo bien importante de entender, pero que es necesario atravesar por ese malestar para poder entonces saber dónde sí, dónde no puedo decidir ciertas cosas, pero yo tomar la autonomía de esa decisión, ¿no? Y por otro lado, un poquito hacemos el papel tal vez de guías o de orientadores en ciertas cosas, ¿no? Mucho parte de nuestra función es psicoeducar, ¿no? Brindar esa información que a las personas les permite entonces tomar decisiones conscientes a través de establecerse precisamente ese objetivo que quiero lograr y cómo lo voy a lograr con las herramientas que ya estamos en conjunto descubriendo, pero que a final de cuentas el usuario siempre es el que tiene la respuesta, ¿no? Entonces, qué chiste. A ver, de hecho, esto, digo, es excelente, gracias. Además nos comparten parte, un poquito, una pizca de la experiencia de este congreso al que asististe. Pero me hace pensar en esto, de que de pronto salen los memes, por ahí en alguna red social donde no me diga que depende de mí, que depende de mí. Y finalmente el psicólogo depende, termina diciendo en este sentido de broma, ¿no? Bueno, pues es que la respuesta está en ti. Ok, sí, obviamente, pero lo has dicho de una manera excepcional. Además que, pues de pronto, ¿quién no quisiera que alguien más asumiera su responsabilidad? O sea, yo mismo quisiera ahorita mismo que alguien más asumiera la responsabilidad que tengo hoy en este día o que tengo en esta semana o que tengo en este mes. Pero ¿cómo lidiar con esto, verdad? ¿Cómo llegar a la persona de tal manera que pueda ser encuadrada de la manera más adecuada para que asuma que sí el proceso, por principio, desde el inicio al fin, el responsable es él? Este encuentro entre expertos, el experto en la técnica, la teoría, según el marco teórico en el que estemos suscritos como psicólogos, tiene un encuentro con otro experto en su vida y en su historia, que es el paciente, el usuario, el cliente, según sea el marco teórico que lo diga y lo va a decir con diferentes nombres. Y en ese sentido, Genaro, ¿qué sumar a lo que ya nos ha dicho Monse? Ok. Fíjate, a mí me gustaría hacer hincapié, estoy totalmente de acuerdo con Monse, ¿no? Cuando nos referimos a la parte psicológica es la parte del mundo interno, ¿no? O sea, que estoy pensando, que estoy sintiendo y como resultado de esto que pienso y que siento, doy una conducta y esa conducta es posiblemente el problema, posiblemente está influyendo en el problema, posiblemente es parte del problema, no lo sé. Pero, ¿qué me gustaría agregar en esto que decía? Hace ratito Monse mencionaba que es un proceso colaborativo, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la terapia con la idea de que el psicólogo me va a decir qué tengo que hacer, le estoy quitando totalmente el aspecto colaborativo a la terapia, ¿no? Porque entonces literalmente yo nada más voy a dime y yo no aporto nada y espero que tú te hagas responsable, espero que tú tomes todas las decisiones y nos pone entonces a nosotros como psicólogos como si fuéramos los sabios dioses hermosos, Bueno, omnipotentes, ¿no? Omniscientes. Y la realidad es que no lo somos, aunque parecemos y aunque tenemos rasgos y demás, ¿no? La realidad es que no lo somos. Somos humanos, okay. igual que la persona que nos está consultando. Y entonces no se trata de que yo sepa absolutamente todas las respuestas y te pueda decir absolutamente qué es lo que vas a hacer específicamente para que todo mágicamente se resuelva, porque pareciera que llega la gente así. Es que vengo a que me digas qué hacer porque ya no puedo con esto, entonces quiero resolverlo absolutamente todo, ¿no? Y es comprender que no va a ser así, que tú y yo vamos a colaborar. ¿Cómo vamos a colaborar? Yo, terapeuta, voy a poner las técnicas que sé que tienen un efecto, que sé que funcionan, que se han estudiado durante mucho tiempo y que dan resultados para cierto tipo de problemas y que yo sé que te pueden ayudar porque la problemática que tú me estás planteando es muy parecida a esta que se han estudiado, ¿no? Y entonces tú vas a venir, tú vas a aportarme todo lo que ha pasado en tu vida, me vas a contar, me vas a hablar acerca de tus objetivos y entonces
vamos a combinar eso que tú me estás dando, esa vida que tú me estás compartiendo, la vamos a combinar con estas técnicas y vamos a ver qué resulta. Si esto ayuda a que llegues a tu objetivo, a que puedas alcanzar tu objetivo. Entonces, yo psicólogo no te voy a dar todas las respuestas. Yo te voy a dar lo que he comprobado que ha servido en otras ocasiones, que ha servido a través de estudios, porque regresamos al punto de que la psicología es una ciencia, no una religión, como decía Monse ahorita, ¿no? De que a veces llegan, y es que yo no creo en los psicólogos, no somos religión, no somos una idea mística. Tenemos un conocimiento científico que ha sido comprobado y que entonces eso es lo que yo voy a aportar a este proceso colaborativo. Esas estrategias que en casos parecidos a los tuyos han funcionado. Y entonces aquí es responsabilidad tuya, paciente, que tomes estas técnicas, que las utilices, que las pongas a prueba, que veas si te resultan o no te resultan, para que entonces tú puedas decirme, ¿sabes qué? Si me funcionó, la verdad es que me ha ayudado, he podido salir adelante de esto, o no me está ayudando y necesito que ajustemos esto. Y entonces aquí es donde entro yo con ese conocimiento científico que ya tengo para ajustar, para cambiar o para buscar una nueva estrategia. No te voy a dar yo la solución, porque yo no la tengo. Al final de cuentas, yo sigo siendo un humano. Y nada más para agregar un poquito, me quedé pensando en lo que decías de esto de echarle ganas, ¿no? ¿Por qué echarle ganas no sirve? ¿O por qué no una recomendación de los psicólogos nunca va a ser échale ganas, ¿no? Porque echarle ganas no es una conducta específica. Los psicólogos nos vamos a enfocar en objetivos específicos, particulares y medibles, ¿no? Entonces, echarle ganas, ¿cómo se mide? Echarle ganas, ¿qué de específico tiene? Echarle ganas por cuánto tiempo. No podemos medir echarle ganas. Por eso echarle ganas no nos sirve. Por eso no es algo que utilicemos como psicólogos. Utilizamos objetivos medibles. Pues ¿sabes qué? Quiero dejar de repetir esta conducta o este hábito. Ok, eso sí lo podemos medir. Podemos ver cómo va disminuyendo la presencia de ese hábito. ¿Sabes qué? Quiero dejar de sentirme con estas emociones negativas o que este tipo de ataques dejen de suceder. Eso sí lo podemos medir, ¿no? Quiero sentirme mejor, quiero cambiar mis relaciones. Ok, eso sí podemos medirlo de acuerdo a ciertas conductas específicas. Echarle ganas no se mide, entonces echarle ganas no funciona, echarle ganas no es una meta, echarle ganas no es algo que podamos trabajar en psicoterapia. En psicoterapia vamos a trabajar conductas específicas que te van a ayudar a ti a resolver, a afrontar o a superar un problema, ¿no? Entonces, esta resolución se da en colaboración. Yo aporto mi conocimiento científico y tú vas a aportar tu experiencia de vida, lo que tienes, toda esta información, para que podamos acoplarlo y de ahí saquemos algo que te sirve. Pero no es que el psicólogo tenga la varita mágica de todas las respuestas. A veces me imagino un poquito a la gente cómo piensa cuando llegan con esta idea de tú dime, como si los psicólogos tuviéramos un libro secreto, el libro secreto mágico de los psicólogos, ¿no? Que viene por índice alfabético y entonces en problemas económicos veas en la página 80 y entonces, mira, tienes un problema económico, tienes que hacer esto. No, la realidad es que no funciona así. Tenemos los mismos libros que todo el mundo. Entonces, se trata de eso, de ayudar a la persona con mi conocimiento científico, que llegue a una conclusión o que llegue a una solución de su problema. Híjole, muchísimas gracias, de verdad. Me quedé ahorita pensando en la casuística que se hacía en algún punto, en algún momento, de según el caso, la estrategia, herramienta o el método, ¿no? No es un recetario, obviamente, no se trata de eso, mira, échale tanto así, a menos que con conductas medibles en frecuencia e intensidad que van a modular y moderar conductas, pues claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a regresar después del pequeño corte, Montserrat y Genaro, con algo que me surgía ahorita. Muchos pacientes, muchas personas llegamos a consulta con un nuevo psicólogo, con un nuevo terapeuta y decimos, ¿sabe qué? Es que ya lo voy a decir así como parte del mito, es que ya estoy perdiendo la fe en la psicología y en los psicólogos porque ya he ido a 4, con usted es el 5, y nada, o sea, yo sigo igual, y entonces pues ya la verdad es que ya es la última vez y si no, pues ya no vengo, etcétera. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, gracias a los que se están conectando. Déjenos ahí sus comentarios acerca de qué mitos o qué otros mitos han escuchado respecto a la psicoterapia.
Vamos a un breve corte y regresamos. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en este SimiChat a través de Simi Radio por Facebook. Hemos estado hablando de lo que implica y no implica la psicoterapia, los mitos que están asociados al ejercicio de la psicoterapia o de la terapia. Antes del corte hablábamos un poquito acerca de qué decir, cómo abordar esta perspectiva que comentábamos, ¿no? Hay personas que Montserrat, y retomamos contigo, que dicen, sabes, ya he ido a 4, 5 o a 3 psicólogos y la verdad es que pues no siento que me ayudan. Y lo retomo desde la narrativa que nos compartía ya Genaro, ¿no? Y lo que también decían ustedes, esta colaboración mutua entre la persona y el especialista, etcétera. Pero, ¿qué decirle? Porque al final de cuentas es una resistencia, al final de cuentas es algo que puede ser un factor de riesgo para la persona en caso de que esta resistencia la determine al grado de nunca buscar apoyo y termine con el paso de los años diciendo, ya ves, mira, a mí ni me ayudaron para nada y terminé resolviendo mi vida, resolviendo mis problemas yo solo. Claro. Bueno, pienso que justamente desde este marco de lo colaborativo que ya poníamos desde un principio y que yo creo que va a ser como la palabra clave o estrella para entender lo que es la parte de la psicoterapia, pues está la alianza terapéutica, ¿no? Lo que conocemos precisamente como este factor colaborativo que acá entre nosotros le decimos alianza terapéutica. Dentro de esta alianza, pues por supuesto que es bien importante, ¿no? Incluso hay algunos autores que refieren que el 50% del trabajo es generar una buena alianza, tú como terapeuta con tu paciente, pero por supuesto, por ahí dirían, no somos moneditas de oro, ¿no? No podemos caer bien a todo el mundo, no podemos estar en el mismo canal o concordando con todo el mundo, a pesar de que, por supuesto, un buen terapeuta siempre va a tener que ofrecerte un espacio seguro para poder explorar estas emociones y este autoconocimiento. Eso creo que sí es como de base. Aún así puede ser que no hagas clic con ese terapeuta, ¿no? Y puede ser por muchas razones, pero dentro de estas razones también puede ser que la misma perspectiva teórica o enfoque que tiene tu terapeuta tal vez no es funcional para ti, ¿no? Que de repente no es lo mismo ir tal vez con un terapeuta que lo haga a través de una dinámica gestáltica, por ejemplo, un terapeuta psicoanalista tal vez, o el cognitivo-conductual, como es lo que trabajo yo, ¿no? Entonces va a depender mucho también de las necesidades del usuario y, por supuesto, en gran parte, más allá del enfoque, yo pienso que es importantísima la alianza terapéutica, ¿no? Y evidentemente que vayas con la idea de al ser colaboración, es un porcentaje importante el trabajo del terapeuta, pero un porcentaje importante también va a ser la disposición que yo tengo al trabajo, ¿no? Que muchas veces también me encuentro con estos discursos donde exploro un poquito y de repente me doy cuenta que el usuario no hacía tareas, era un poquito inflexible en cuanto a probar ciertas cosas, tal vez le hacía falta información al terapeuta y por supuesto nosotros vamos a trabajar con base, eso de que leemos la mente es muy buen meme, pero es mentira. Entonces, vamos a trabajar con base en eso que nos dicen ustedes, los usuarios, ¿no? Si por supuesto al usuario le está haciendo falta información porque tal vez le da un poquito de vergüenza abordar el tema, porque que también eso es algo importante, por eso hablamos del espacio seguro. Si tú te sientes juzgado por tu terapeuta, entonces a lo mejor eso
no va a funcionar y ahí no es, ¿no? Es algo bien importante también de entender. Parte de esta alianza es que tú puedas, como usuario, no sentirte regañado, que muchas veces esto me han hablado, ¿no? Yo tenía un psicólogo, una psicóloga que sentía que me regañaba, que sentía que no me podía expresar. ¿Y esto qué hace? Pues genera precisamente una resistencia, ¿no? Hace que el paciente precisamente no sienta esa confianza para entonces platicar que tuvo una recaída, que regresó con la expareja, que ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente si yo voy a llegar a que me regañen y encima tengo que pagar, híjole, se vuelve complicadísimo, ¿no? Entonces también es parte un poquito de ir entendiendo qué tiene que ser un proceso psicoterapéutico, porque desafortunadamente también hay de repente muchas malas praxis en esta área, ¿no? Eso es algo bien importante entender qué es un buen proceso psicoterapéutico y por otro lado, cómo me estoy sintiendo yo a través de esta relación terapéutica que estoy generando, ¿no? Al final es un vínculo y la vinculación es parte bien importante del proceso, ¿no? Si yo no tengo la confianza para llegar y decirle a mi terapeuta, me está sucediendo esto, difícilmente mi terapeuta me va a poder acompañar en lo que yo necesito y hacia dónde vamos a orientar el objetivo de la problemática, ¿no? Y en general de todo el proceso. Entonces, bueno, es algo que yo sí les podría decir. Si no sientes esa confianza con el terapeuta con el que estás, no te tienes que quedar ahí. También es importante y es bueno buscar alternativas con base en tus propias necesidades y en que generes precisamente esta confianza y esa dinámica conversacional con tu terapeuta donde existe esa apertura de que yo podría contarle mañana lo que sea y no me voy a sentir juzgado o juzgada. Muchas gracias. A ver, Genaro, además de lo que ya nos comentó Monse, y adelanto una pregunta. A ver, por un lado, he ido, no me ha funcionado, y ya lo que nos ha dado de respuesta. Pero ¿qué pasa también con aquellos que dicen, no, pues yo tengo ya 20 años, 25 en terapia? El mismo psicólogo, a mí me ha funcionado. Sí me ha funcionado y ya llevo hasta, fíjate, también me ha funcionado que ya llevo 15 años con el mismo psicólogo cada mes viéndolo. A ver, porque puede prestarse a polémicas, obviamente por el marco teórico, que hay un marco teórico en específico, que sí, pues, ahí es para toda la vida, ¿no? ¿En qué sentido podría decirse, sí es para toda la vida, y en qué cosas específicas podemos distinguir? ¿Por qué sí, por qué no es para toda la vida, Genaro? Ok. Bueno, retomo las dos preguntas. La primera, agregar a lo que decía Monse. Sí, tenemos que recordar, como ella decía, hay que hacer una buena alianza terapéutica. ¿Qué es esto? Que yo sienta esa confianza con mi terapeuta, que yo me sienta bien, que yo sienta esa comodidad, esa escucha, esa empatía de mi terapeuta y entonces pueda con esa confianza trabajar con él, hablar con él de todo, dar detalles, etcétera, y podamos trabajar juntos, ¿no? Que me sienta cómodo trabajando con él. Hay que recordar que al final la terapia como un proceso colaborativo pues es una interacción entre dos personas. Y entonces, como cualquier interacción entre dos personas, hay personas con las que nos llevamos mejor, hay personas con las que no nos llevamos definitivamente, ¿no? Y ese es el proceso de terapia. O sea, sí, soy psicólogo, pero sigo siendo humano, sigo teniendo ciertas cualidades o características, y esas cualidades o características van a influir en cómo llevo yo esta relación. Va a hacer que me sea más fácil interactuar con ciertas personas que con otras. No significa que yo sea un mal psicólogo, simplemente soy un ser humano. Y cuando yo reconozco esas características, pues a lo mejor puedo trabajar un poquito más en ellas, puedo buscar ser un poquito más flexible, adaptarme un poquito más a otras personalidades y de ahí poder trabajar con ellas. Pero es importante entender eso, ¿no? Siempre es una interacción. Ahora, con esto que decías de es para toda la vida, no es para toda la vida, bueno, sí depende mucho del marco teórico, ¿no? Como decías, por ahí hay algún marco teórico que sí contempla o que sí considera estar en terapia durante tiempos muy prolongados de años, pero pues esto a veces es poco posible. ¿Por qué razón? Pues por el gasto que requiere, ¿no? Gasto económico, gasto de tiempo, desgaste emocional, de muchas cosas. Entonces, no siempre es una opción o una posibilidad. Hay muchos otros enfoques, como decíamos en psicología, hay muchos enfoques, muchos marcos teóricos que buscan abordar las problemáticas y ayudar a las personas, y muchos otros son más breves o
tienen un enfoque más breves. Su objetivo es trabajar problemas muy específicos, que la persona pueda resolver esos problemas y de ahí pueda continuar por su cuenta. Inclusive, hablando de que Monse tocaba la parte del cognitivo-conductual, ¿no? Uno de los objetivos de la terapia cognitivo-conductual es que la persona se vuelva su propio terapeuta, ¿no? Es decir, que la persona aprenda y maneje las estrategias y las herramientas de modo que más adelante pueda aplicarlas por sí mismo en otros problemas, en otras situaciones. ¿Para qué? Para que dependa lo menos posible del terapeuta, para que la persona pueda ser autónoma y pueda tener más herramientas para enfrentar los problemas. Esto no significa que si yo ya fui a terapia con un cognitivo conductual y en 5, 6, 7 años enfrento otra situación que no sé cómo resolver, no significa que no puedo regresar con él. Por supuesto que puedo regresar. Al final la terapia va a ser una herramienta que siempre va a estar disponible, ¿no? Pero lo ideal es que yo pueda aprender la mayor cantidad de herramientas y ese es el objetivo de la terapia, darle a las personas la mayor cantidad de herramientas para que no tengan que depender del terapeuta forzosamente para afrontar sus problemas. A veces de broma, platicando un poquito con los usuarios en la línea, ¿no? En ocasiones están muy preocupados porque hay una recaída o están muy preocupados porque venían teniendo cierto avance y de repente se sienten estancados, ¿no? Y cuando replanteamos las cosas, cuando platicamos un poquito y hacemos un nuevo planteamiento, buscamos algunas ideas o explicaciones alternativas y demás, y se dan cuenta que a lo mejor no era tan grave como lo esperaban o que sí tienen las herramientas para afrontarlo, terminan diciéndome, no te quieres venir a vivir aquí a mi lado, ser mi vecino, además, para que me ayudes. Y entonces de broma les digo, no, porque no sería sano ni para ti ni para mí, ¿no? No sería sano para ti porque tú te volverías dependiente de mí y no sería sano para mí porque al final el desgaste emocional para mí también sería mucho, ¿no? Y yo también tengo una vida y yo también tengo otras preocupaciones y yo también soy un ser humano, ¿no? Entonces yo también enfrento un desgaste. Entonces desde esa perspectiva yo lo pienso de esa manera. La terapia es para toda la vida. La terapia es una herramienta que está al alcance en cualquier momento de la vida. Que yo deba llevar terapia por toda la vida es muy distinto, ¿sale? Es una herramienta que yo en diferentes momentos de mi vida puedo tomar y puedo acercarme. Ahora, habrá casos que sean muy complicados, muy difíciles, que sí requieran de más tiempo, ¿no? Habrá casos que estarán planeados o pensados o que trataremos de resolver lo más pronto posible en algunos meses, 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo de la dificultad, pero habrá situaciones o problemáticas que sí requieren más tiempo, que sí requieren un proceso más largo, ¿no? Y que bueno, hay que tenerlo en mente, pero no todos los casos lo requieren y lo ideal es que la persona en algún momento sea autosuficiente. Y es verdad, la verdad es que, claro, dependerá, pues, obviamente, del marco teórico al que esté suscrito el especialista, que en ocasiones sí es un acompañamiento continuado en el tiempo, de verdad, y entonces sí se corre el riesgo de generar este grado de dependencia a lo que me diga el psicólogo, que de por sí muchos de nosotros vamos a terapia y decimos, bueno, es que el psicólogo o la psicóloga me dijo que hiciera esto. Y entonces vuelvo a lo mismo, me vuelvo a deslindar de la responsabilidad individual de mi proceso y la deposito nuevamente en el psicólogo, porque a menudo también nos llega, es que me dice mi pareja que el psicólogo o la psicóloga le está diciendo que haga esto. Y a lo mejor sí o a lo mejor no. El punto es que al final de cuentas es una falta de asumir mi grado de responsabilidad en este proceso que es absolutamente, como ya lo han dicho, colaborativo en paralelo, ¿sí? Es el encuentro de dos expertos que de verdad pues van llevando objetivos claros y específicos. Claro, si estoy yo un año en terapia y no tengo ni idea de qué estamos haciendo, bueno, voy a cuestionarme qué está pasando conmigo y a lo mejor el enfoque, la técnica, la manera de llevar por parte del especialista esta orientación y este acompañamiento no esté siendo el más adecuado para mí. Tal vez para otros sí, pero para mí no. En ese sentido, ¿cómo identifico, Monse? ¿Cómo identifico, por un lado, que a lo mejor debo cambiar de terapeuta, porque también eso es importantísimo?
que ya me acostumbré, que ya hice dependencia, etcétera, que ya es mi cuatacho, por así decirlo. Decía Genaro, ya me está buscando dónde rentar cerca de su domicilio, ¿no? Para consultarme con mucha frecuencia. ¿Cómo mediar esa situación entre saber distinguir yo como paciente que ya tal vez cumplí, perdón, una etapa en este proceso y que a lo mejor ya no lo necesito, ya tengo las herramientas suficientes, etcétera, pero también cómo identificar si soy de los que están así, con mucha resistencia para acudir a un proceso terapéutico, cómo identificar que necesito, que requiero y que debo ir a terapia para efectos de ganar calidad de vida. Ok, bueno, respondo primero la primera parte y luego me voy a esta segunda pregunta bien interesante también. Respecto a tal vez cómo plantearme esa posibilidad de que tengo que cambiar de terapeuta, justamente es curioso porque hoy en la mañana me encontraba con una personita que me platicaba que ella se estuvo tratando en un hospital psiquiátrico primero y estuvo muy bien porque su tratamiento fue integral y tal. En algún momento por la pandemia tuvo que suspenderlo y luego inició nuevamente tratamiento, pero con una psicoterapeuta. Me dijo, terminé mi terapia con ella, no porque me haya dado de alta, o sea, yo me di de alta solita, pero me di de alta solita porque me di cuenta que estaba estancada. O sea, tenía muchos meses que no lograba sentir un avance realmente, ¿no? Avancé con ella tal vez los primeros mesecitos o tal. Le pregunté el enfoque y no me supo decir. Eso fue nada más por chisme, por honor al chisme, pero no me supo decir cuál era el enfoque de la terapia, pero sí me comentó que ya llevaba aproximadamente 1 año y medio con esta terapeuta, pero llevaba ya bastante tiempo, gran parte de ese año y medio donde ella sentía que era tal vez darle vueltas a lo mismo, sin encontrar una solución y que sentía ese estancamiento, ¿no? Entonces, utilizando un poquito esta anécdota que me platicaba esta personita como ejemplo, pues creo que sí sería algo que puede ser una señal importante, ¿no? Esa sensación de estancamiento. Siento que no estoy avanzando, que siempre que voy a terapia hablo como mucho lo mismo y no logro avanzar o encontrar una solución a. Entonces, esto puede ser, por supuesto, también desde el entendimiento de que estoy apegándome al tratamiento tal como lo hemos estado platicando, que estoy haciendo las tareas que me corresponden, que estoy llevando a cabo precisamente todas estas herramientas y estrategias que mi terapeuta me ha brindado y que hemos explorado juntos o juntas, ¿no? Creo que eso es algo bien importante. Si yo estoy haciendo todo lo que es parte de mi responsabilidad y me corresponde y siento que no avanzo, ese pudiera ser un factor. Y otro factor que igual y es bien importante y no me voy a cansar de decirlo, es si me siento en un espacio de juicio. Si yo siento que no puedo hablar con mi terapeuta, independientemente del enfoque, de lo que necesito hablar, entonces probablemente no va a ser un espacio en el que yo pueda obtener un avance, porque no voy a trabajar en los objetivos que realmente tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque continuamente me estoy sintiendo juzgada, regañada, ¿no? Y pues eso no me va a ayudar. Ahora bien, ¿cómo puedo identificar que necesito acudir a terapia, no? Como platicábamos desde el inicio, bueno, cualquier persona que tenga problemáticas en esta vida y que no encuentre herramientas que le puedan ayudar a resolver esas problemáticas específicas es candidata, ¿no? Esto es algo bien importante, pero voy a hacer una como pequeña listita de cosas que podemos como tomar como un preámbulo para, tal vez sería bueno consultar con un especialista, ¿no? Y primero es sentir como mucho abrumo, ¿no? Sentirme extremadamente estresado o estresada todos los días, con tal vez una tristeza muy abrumadora, con mucha ansiedad y que además sea de manera persistente, ¿no? O sea, que a lo mejor de 7 días a la semana, fácil 5 o 6 días lo estoy experimentando, ¿no? Que recordemos que también el estrés medido en ciertas cantidades y en ciertas situaciones incluso es adaptativo, ¿no? Nos ayuda a sacar la chamba adelante, nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda. Entonces, no es que el estrés en sí o per se sea malo,
pero grandes cantidades de estrés que yo ya no estoy pudiendo regular, que ya no estoy pudiendo manejar de una manera adecuada, bueno, eso sería una parte importante. Por supuesto, tener dificultades para manejar en sí todas las emociones o comportamientos que se pueden, digamos, crear a través de estas emociones o de estos pensamientos, como hablábamos en un primer momento, y que además pudieran estarme poniendo en riesgo, por ejemplo, hablamos de conductas de riesgo, autolesivas, etcétera, pudiera ser también una señal para asistir a terapia, ¿no? Eso sería algo importante. Recordando que no todas, o sea, las emociones todas tienen un propósito, no es que hayan negativas o positivas, porque de repente me dicen, es que yo ya no quiero sentir dolor ni tristeza. Eso sería maravilloso si me dices y encuentras cómo, por favor me pasas el tip. Nadie quiere sentirse mal, pero el malestar es inherente a la vida. Entonces, más bien necesito aprender a manejar de una mejor forma este malestar, ¿no? Eso sería lo importante. Si yo considero que no tengo herramientas para manejar el malestar que estoy sintiendo, esa puede ser una señal para ir a terapia. Si yo noto una disminución significativa en mi rendimiento laboral, académico, en mi maternidad, paternidad, en el cómo me desenvuelvo con mis otros contextos, esa también puede ser una señal importante. Por supuesto, tener pensamientos intrusivos, persistentes, negativos, que sean tal vez autodestructivos, etcétera, es importante también buscar asesoramiento. Tal vez empezar a sentir una pérdida muy persistente de interés por todo lo que a mí antes me llamaba la atención, me llenaba, me gustaba, o incluso interés por lo cotidiano. Vaya, me cuesta trabajo hasta tender mi cama, lavarme la cara, vestirme para irme a trabajar. Estas son cuestiones que podemos empezar a abordar, ¿no? Recordando también a las personas que nos están escuchando en este momento, que si alguno de estos puntos resuena contigo, puede ser de utilidad, ¿no? Que busques estos espacios, que busques esta atención, que sepas que no estás solo, que no estás sola, que esto de hecho es algo muy común de repente, ¿no? Y que no tienes que hacerlo solo, ¿no? Que siempre estamos en esta disposición precisamente de ayudarte a que no se agraven, a prevenir muchas veces otras situaciones y a ir resolviendo, ¿no? Buscar ayuda de forma temprana nos puede ayudar a facilitar el proceso de recuperación y de bienestar, que como mencionamos en un principio de esta conversación, pues es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los puntos que yo pudiera compartirte. Probablemente habrá muchos más, pero son los que se me ocurrieron ahora. Gracias y excelente. Y ya pensando, ahora el honor de cerrar, Genaro, pensando ya, yendo en esta narrativa que de manera excelente nos ha comentado Montserrat, y yendo al cierre del programa, con esta misma pregunta y con alguna otra suma que tú tengas en torno a ello, ¿cómo ayudar a concluir toda la narrativa, por supuesto, que hemos llevado, pero sobre todo con esto último, pensando en las personas que tienen aún resistencia y que no quieren acudir a psicoterapia? Mira, yo lo que pensaría un poquito en esta resistencia, al final es date la oportunidad de intentar, ¿no? De probarlo. Al final, si tú estás pasando estas situaciones que mencionábamos, ¿no? Que son de los síntomas más comunes que se experimentan, ¿no? Entender muchos puntos. Número uno, si tú estás experimentando todo esto, no significa que seas débil, no significa que seas malo, no significa que seas inapropiado, incapaz, significa que eres un ser humano. Porque Simón se los está mencionando, es porque son los síntomas que muchas personas experimentan. Y me atrevería a decir que incluso todos en algún momento los experimentamos. Todos. Que la diferencia sea que a lo mejor algunos cuentan con algunas herramientas más para afrontarlos que otros, algunos les dura un poco menos de tiempo que otros, etcétera, pero todos en algún momento podemos experimentar esto, ¿no? Entonces, no significa que seas malo, que seas débil, solamente significa que eres un ser humano. Y como cualquier ser humano vas a pasar esto. Y entonces puede haber cierta resistencia todavía. En algún momento me quedó muy grabado que alguien me hacía la pregunta, hace muchos años, en la adolescencia, me decían, ¿a qué sabe la sal? Y yo decía, ¿no? Y me decían, a ver, explícame, yo nunca he probado la sal, explícame tú a qué sabe la sal, ¿no?
Y entonces lo único que se me ocurría decirle, junto con otros amigos, era, pues pruébala, ¿no? O sea, no sabes a qué sabe, no te puedo explicar, pruébala, ¿no? Es exactamente lo mismo con la psicoterapia. Tengo mi resistencia, porque no sé si me va a ayudar, porque no sé, pruébala, ve, consulta una, consulta 2, 3 veces. Al final, si te ayuda, si de verdad haces clic con tu terapeuta, si de verdad trabajas y hablas y formas esta alianza, te va a ser de mucha ayuda. Si no logras hacer este clic, si no pasa nada más, daño no te va a hacer, ¿no? O sea, el que tú encuentres un lugar donde puedas platicar lo que está pasando, lo que estás sintiendo, daño no te va a hacer, mal no te va a hacer, ¿no? Y por el contrario, a lo mejor es un primer paso para buscar otro terapeuta, para ver otras opciones, para ver, dar otros pasos, pasos distintos a lo que ya has hecho que no te ha funcionado hasta este momento, ¿no? Entonces, yo pensaría en estas dos cosas. Número uno, no pienses que por buscar terapia eres inadecuado, eres un ser humano como cualquiera. Número dos, si tienes esta duda, pruébalo. Daño no te va a hacer, eso es una realidad. Muchísimas gracias. Miren, nos vamos a quedar hasta aquí. Bueno, ya se nos ha agotado el tiempo, pero en verdad agradezco muchísimo los aportes. De verdad que indudablemente nos podemos quedar aquí horas, literalmente hablando. Y bueno, cerramos el programa. Muchísimas gracias a los que se han conectado. Sus saludos por compartir el programa. Recuerden que estos programas están grabados ya en nuestra página www.simisae.com.mx. Ahí los pueden revisar. Y también en la página de Simi Radio de manera directa. Me quedo con algunas frases y con esto me despido. Bueno, no diré todas, pero el sufrimiento es inherente a la vida. Date la oportunidad. Y algo sumamente importante, que el pedir ayuda no es un asunto de débiles, sino de personas que en verdad se resisten a rendirse, a verse derrotados. Y que aún así, de estar derrotados tampoco es malo. Es de humanos. Y algo extraordinario. El servicio y la atención a nuestra salud emocional hoy tiene un espacio muy bueno, excelente y totalmente gratuito, ya sea por WhatsApp o por llamada telefónica al 800-911-3232. Más de 100 psicólogos a su servicio. Montserrat y Genaro, muchísimas gracias por sus aportes. De verdad, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta hora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego, nos vemos. Gracias por estar aquí. Nos vemos todos los martes y todos los jueves en punto de las 6 de la tarde a través de Simichat. Un gusto haber estado con ustedes.